Hola, bienvenidos a Ideas al Aire, el único programa en el que hablamos sobre creatividad, tecnología y descubrimientos personales. Somos una comunidad de creativos activos a quienes nos inspira saber que podemos hacer una diferencia en nuestro entorno con pequeños cambios positivos. Queremos ayudar a que te reencuentres con la mejor versión de tu ser creativo. Cuando dejas de creer en ti, es cuando dejas de crecer. Y si en esos momentos, en vez de reaccionar, aprendes a crear activamente, es cuando absolutamente todo empieza a cambiar. Soy Thomas Lash, profesional creativo con más de 20 años de experiencia que con muchísimo gusto pongo a tu disposición. ¿Qué te pido a cambio? Que me acompañes en esta aventura, que seas parte de esta tribu de soñadores y que te conviertas en un agente del cambio. Ayúdanos a que en tu entorno haya cada vez menos reactivos y más creativos. Y ahora sí, te invito a escuchar Ideas al Aire. Que las ideas nos acompañen. Ya estamos al aire. Este es el episodio número 63 de Ideas al Aire con nuestro invitado de hoy, que es Jordi Sánchez. Para variar, en esta plática nos extendimos muchísimo en creatividad, por lo que decidí separar este episodio en dos partes. Aquí empezamos la primera parte y la segunda parte estará disponible en la siguiente emisión. Comenzamos. ¿Cómo estás, Jordi? Hola, Tom, ¿cómo estás? Bien, Jordi Sánchez es un amigo que conocí ya hace cerca de un año y pues quería invitarlo al podcast porque es alguien súper creativo, además con una chispa y una energía dando capacitaciones y demás. Entonces, pues bienvenido al podcast y vamos a ver hacia dónde va esta conversación. Muchísimas gracias. Pues platícanos un poquito en tus propias palabras, ¿quién es Jordi Sánchez? Pues mira, Jordi Sánchez es un millennial no millennial que se dedica a trabajar en lo que se pueda porque le gusta aprender, porque le gusta hacer cosas diferentes, porque no le gusta estar en un solo lugar mucho tiempo. Entonces tiene que buscarse las formas de subsistir, de generar ingresos económicos, pero sobre todo pues mantener esta calidad de vida que él quiere. Y por otro lado también haces muchísimas actividades, ¿no? Entre otras estudias o estudiaste una carrera formalmente. Te gusta mucho la parte de libertad creativa en el sentido de pues sentirte libre y hacer lo que quieres, horarios flexibles, etcétera. Entonces, ¿cómo llegaste a ese equilibrio o a combinar estas dos cosas? Pues mira, creo que todavía seguimos en busca del equilibrio. Entonces, primero que nada, llegué a una organización increíble, con un líder increíble también, que me permitió, ¿no? Con esta mentalidad de muy abierta y flexible. Él cree que si el colaborador está bien, pues entonces puede hacer bien su trabajo, ¿no? Estamos hablando de SBS Facilitadores, ¿verdad? Exactamente. Ahorita igual y platicamos un poquito más de eso, que es una empresa, desde mi punto de vista, única en el sentido de crear o por lo menos desarrollar un potencial humano que no estaba ahí. O sea, yo lo considero que es crear o sacar algo, descubrir. Entonces igual y al ratito platicamos un poquito de eso. Sí, SBS saca lo mejor de las personas y lo más interesante es que lo hacemos de una forma genuina. Buscamos, y creo que nuestro ADN está sacar lo mejor de estas personas. Uno de nuestros principios es creer que siempre podemos extraer lo mejor de una sola persona, ¿no? De cada quien. Entonces, partiendo de ese punto, bueno, pues ya todo lo demás es ganancia, ¿no? Bueno, quisiera hacer un paréntesis ahí, digamos. SBS Facilitadores es el nombre de la compañía, pero en sí, ¿qué es ser un facilitador? Porque la palabra la hemos escuchado muchas veces y está muy difundida en medios de capacitación y demás, pero hay poca gente que sepa realmente lo que es un facilitador. Desde tu punto de vista, ¿qué es facilitar o ser facilitador? Mira, pues ser facilitador es guiar a un grupo hacia un punto. Es casi como un pastor. Entonces, cuando tú recibes un grupo para dar una capacitación, pues hay una agenda establecida, hay temáticas que se tienen que tocar. Objetivos claros, metodologías. Sin embargo, el facilitador tiene la flexibilidad de cambiar de rumbo porque tiene la expertise de sentir al grupo y de saber qué es lo que necesita, cómo están emocionalmente, cómo están energéticamente y entonces tomar las decisiones correctas para poder guiar a un grupo. Diferencia de, por ejemplo, un conferencista o un instructor. Bueno, el instructor se va by the book, ¿no? Exacto, literal, tienes el libro y sigues un guión. Claro, totalmente. Es casi exacto, como una actuación, ¿no? Si el participante nosotros le llamamos socios de aprendizaje por la metodología que utilizamos,
Nuestros socios de aprendizaje tienen que estar idealmente en una emocionalidad, en un estado mental, energía también. Ujú. Entonces, nosotros tenemos que atender todos esos factores para poder generar el mayor impacto. Un instructor no se va a fijar en eso. Un instructor toma la agenda, se tiene que dar el tema 1, dado. Tema 2, dado. Tema 3 y ya lo demás no es mi responsabilidad. Exactamente. Y el facilitador, ¿no? El facilitador tiene que estar dando el tema, pero tiene que estar observando que no se estén durmiendo, tiene que estar observando la posición, cuántas personas son kinestésicas. Quiénes son los líderes dentro de cada grupito, a quiénes influenciar, a quiénes no, en qué momento. Exactamente. Digo, Sí, ahí te he visto en acción y a otras personas en SBS y se me ha hecho muy interesante el que, aunque llevas toda esta parte lineal de la estructura, de la agenda, de la temática, esa capacidad de, no sé si llamarla improvisación o adaptación al cambio, me llamó muchísimo la atención. Y sobre todo, digo, lo dije hace rato antes de grabar, que te considero alguien que tienes un rango de edades que podría ser millennial, o tal vez legalmente eres millennial en el aspecto de la edad. Y sin embargo te sabes conectar con gente de diferentes niveles culturales, niveles de edad. Entonces, ¿cómo fue que llegaste a hacer eso? O sea, ¿por qué es difícil que un chavo de tu edad tenga un bagaje cultural tan amplio? Pues creo que es por la formación, ¿no? Mis papás son mayores, a diferencia de los papás de mi generación. Entonces, bueno, pues desde ahí ya tengo como otra cultura, ¿no? Desde otra los discos que educación. escucharon y... Fíjate que no eran muy musicales. ¿No? O libros, o sea... Pero sí, eso sí, ¿no? Personajes, cine, etcétera. Las tradiciones, las costumbres, la educación, las reglas que había en casa, etcétera. Pues me formaron de una manera tal vez diferente que la generación tradicional. Exactamente, ¿no? Sí, donde los papás eran más jóvenes, tenían más permisos los chavos. Por ejemplo, yo pues no me podía peinar sí, o sea, con el cabello parado, ¿no? Ajá. Y mis compañeros sí, y entonces pues ya no se puede. Sin embargo, pues conforme fui creciendo, empecé a luchar por esta autonomía. La rebeldía, ¿no? Sí, claro, totalmente. O sea, la secundaria casi fue la puerta para poder entrar a este mundo de la rebeldía. Pero también conservé como esta esencia que ya traía de casa, ¿no? Rebeldía con responsabilidad, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, ayudó mucho también que en las reuniones familiares, pues me podía juntar con mis primos a jugar escondis, y si ya me aburría, entonces me iba a la mesa de los adultos a escuchar temas de grandes y me nutría de todos lados. Uh-huh. Eso me ha ayudado mucho y me gusta mucho alternarlo. Creo que en todas mis actividades y en todos mis entornos, a veces me aburro estando en un solo lugar. Por eso es que no puedo trabajar tal vez en una oficina 10 horas en el mismo escritorio sin salir a comer o algo. Y a la vez tal vez cuando tienes demasiada libertad regresas a esa estructura de totalmente. horarios o de que alguien te Sí. imponga cierto proceso de es tal día, tal fecha, en tal lugar. Sí, exactamente. A veces ya es demasiada China libre y entonces, no, espérate, necesito una cadena. Alguien encadene. Y bueno, esta como diversidad dentro de mí, pues me ha ayudado a poderme llevar con mucha gente, conocer gente distinta, escucharlos porque soy muy curioso. Entonces, cada historia nueva me encanta escucharla, me nutre y entonces va formando una parte de mi personalidad. Y en ese sentido, para ti, ¿qué significa creatividad? Porque muchos opinan que justo este pensamiento divergente, luego convergente, y volver a dispersar y volver a concretar, eso es lo que hace la creatividad. Pero para ti, ¿qué significa creatividad? Pues mira, para mí creatividad es la capacidad de adaptarte y de hacer cosas diferentes. Tal vez puede existir, tal vez sepas que existe o tal vez no, pero es algo que nace con el gusanito de la curiosidad y de la nada, ¿no? Porque de repente estás de la nada y empiezas a divertirte con lo que sea. Una pluma, ¿no? Ya te divertiste. Y creo que eso te puede llevar a generar cosas distintas. ¿Qué sucede en tu mente cuando estás a punto de salir a un escenario? O sea, tú sabes dominar grupos pequeños desde un par de personas, 10, 15 personas, pero también te he visto trabajando en grupos de 60, 70 o más personas. Y hace rato te comentaba que desde mi punto de vista te transformas. Tú dices que no, pero sí te transformas en buen plan en aspecto de fluir con la situación. Y es muy padre ver algo así porque se nota, como decías hace rato, auténtico, es genuino, no es algo que es actuado, ¿no? ¿Qué sientes tú cuando sales al escenario? Es algo que me llena por completo. Sea un escenario, un jardín o en el lugar en el que estemos. Fíjate,
siento cosas diferentes. Tú hablabas de dos tipos diferentes de grupos en cantidad, ¿no? Cuando es un grupo pequeño, me genera temor, me genera nervios, me da mucho pánico tener 2 personas, 3 personas, Son 4 públicos más personas. exigentes, ¿no? Sí, claro. Y aparte, o sea, el diálogo tiene que ser distinto. La cercanía, La incluso. cercanía, O sea, la cercanía corporalidad, física, ¿no? por supuesto. Es más demandante para mí. Sin embargo, y solamente lo comparto el punto de vista con otra persona más, pero las demás personas prefieren grupos pequeños que grupos grandes. Y Ujú. yo prefiero grupos más. Entre más grande el grupo, para mí mejor. Cuando él es muy grande el grupo, siento una adrenalina que no puedo describir. Es más, tú me dijiste que me transformo. No sé, yo no me había dado cuenta de eso. Pero es algo muy disfrutable. Es algo que incluso podría hacer sin cobrar. Porque es como, es el trabajo soñado de todo el Es mundo, casi ¿no? adictivo, ¿no? Es Es hacer algo que adictivo disfrutas totalmente. tanto que no te tendrían por qué pagar y a la vez... Exactamente. O sea, tú lo harías gratis. Sí, Nada más por no le supuesto. menciones a la gente de aquí, no es cierto. Pero lo haces por gusto, lo haces de tal forma que se ve tan auténtico que se vuelve interesante. Y no será también un poquito esa incertidumbre de que no sabes qué va a pasar, que te da como ese, no sé cómo llamarle, ese ímpetu de salir adelante y pues lanzarte. Sí, sabes que algo que me mueve mucho, lo platicábamos antes de entrar al aire, creo que es un tema narcisista, lo cual muchas veces es como satanizado, ¿no? ¿Cómo? ¿Pero por qué lo haces por ti? ¡Qué egoísta! Ujú, ujú. Pero no, creo que es bueno a medida de que puedas construir con eso y entonces aportar algo hacia el entorno, hacia una sola persona, hacia 80, ¿no? Entonces es la manera en que lo canalizas. ¿Por qué te digo que es narcisista? Porque a mí me encanta estar allá en un escenario, enfrente del grupo, sentirlos, manejar estas energías, lo disfruto mucho. Y entonces cuando me doy cuenta de que esa energía va a generar algo en las demás personas, un cambio positivo, a lo mejor una inspiración, a lo mejor un cambio de punto de vista, cualquier cosa que pueda generar, entonces es doblemente una Gratificante. retribución Ajá. doble, claro. Algo que siento es primero un proceso de nervios, ¿no? Siempre antes de entrar es como un nervio, exactamente, porque no sabes qué va a pasar, porque no sabes quién va a decir. O sea, imagínate que de repente ubica el escenario, ¿no? Estás frente a 80 personas. Tú eres un joven que ni siquiera ha salido de la universidad. ¿Quién eres tú para estar ahí? Exactamente. ¿No? Casi, Y las personas que están del otro lado son CEOs. líderes. Exacto, CEOs, CFOs, directores, que es más vienen de India, por ejemplo, como en aquella ocasión. ¿Qué te va a poder enseñar Claro, un escuincle, ¿no? exactamente. Y entonces yo me he preparado mentalmente para esa terrible situación que gracias a Dios nunca ha ocurrido. Y bueno, me pregunto a mí mismo, ¿no? Si tú fueras ese CFO y ves a un chavito bajito, todavía con algunos barros en la cara, ¿no? Y sientes que viene a enseñarte algo, bueno, ¿qué le preguntarías? Ujú. Y entonces yo diría, no, pues tú qué me vienes a enseñar. Y yo digo, entonces, ¿qué le respondería? Y le digo, pues es que no vengo a enseñar nada. Más bien, soy como un espejo retrovisor que ayuda a poder ver los puntos ciegos de los equipos de trabajo. Ujú, ujú. Entonces, creo que tiene que ver con humildad, tiene que ver con sinceridad también, porque realmente no, a lo mejor ya lo saben, pero a lo mejor dentro de ese proceso de aprendizaje pueden encontrar puntos ciegos que les van a ayudar a desarrollarse, no sé si personalmente, como equipo. Ese vacío lo va a llenar cada quien. Ajá, ajá. Entonces, bueno, al menos tener una respuesta como su Preparada o tal vez exactamente, me hace sentir un imaginada. poco más de seguridad. Sin embargo, también vivo un proceso mental que es como de convencerme a mí mismo en el que, bueno, al final yo soy el que está ahí y por algo estoy ahí. Y eres la autoridad, aunque... Soy una autoridad conferida porque Claro, realmente claro. solamente me lo da el estar al frente de ellos. Entonces, bueno, tengo que sacar seguridad de los bolsillos, del calcetín, de donde los pueda sacar y entonces poder llevar a cabo la agenda que se pide, ¿no? Ujú. Sin embargo, siempre hay situaciones en las que te enfrentas a que el líder del grupo dice, no, 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 estos son juegos de niños. Yo conozco la verdad y tú no. Exactamente, exactamente. O ¿qué? Me trajeron a jugar. Y es como, ¿de qué manera tú ahí sacas toda tu creatividad de los bolsillos? ¿Y de qué manera lo inspiras
porque aparte nuestra metodología no es forzarlos a que realicen una dinámica o algún ejercicio, sino de qué manera inspiramos para poder llevar a esa persona al objetivo que es el aprendizaje. Que de alguna forma puede ser descubierto por ellos o puede ser con un pequeño empujoncito de tu parte, pero nunca es impuesto. Exactamente, nunca puede ser impuesto, totalmente, ¿no? Porque aparte el aprendizaje es una decisión propia. Si vamos con la mente que no queremos aprender, por 1000 metodologías que usemos, por lo que sea, no va a aprender esa persona. Entonces, bueno, si nos pagan, nos contratan para que podamos llevar aprendizaje, pero es como el doctor. Claro. Si le pagas al doctor y no te tomas la medicina, pues no, ¿a dónde? ¿No? Sí, a veces yo le llamo que a veces no nos gusta el mensaje y la solución es matar al mensajero. Sí. Y a veces desafortunadamente para algunas personas nosotros somos ese mensajero y tenemos que quitarnos esos prejuicios de la mente, porque finalmente son percepciones, ¿no? Lo que tú dices que tal vez te consideras un poco narcisista, yo no lo veo así, es una percepción, tal vez de tu parte y tal vez de mi parte, y tal vez ninguna de las dos percepciones está tan cercana a la realidad, pero si le preguntáramos a mucha gente que te ha visto dando algún proceso de facilitación o de capacitación, tal vez tendrían opiniones muy diferentes y también son percepciones válidas. Sí, claro. Entonces mucho depende desde dónde estés observando y tal vez de las cosas que me da como mucha confianza de las veces que he trabajado contigo fueron pues 2 días así intensivos, ¿no? En una capacitación en la que había un chorro de problemas tras bambalinas, situaciones fuera de control y a ti nunca se te notó eso. O sea, nunca dejaste que interfirieran estas situaciones ante el público. Y también es armar un show, finalmente. Sí, al final es como un show que tal vez igual un show de stand-up comedy te puede dejar algún aprendizaje. Pero este es un show que al final es el aprendizaje. Entonces queda como show para que sea aún más atractivo. Y a la vez el componente lúdico es esencial. Volvemos a las percepciones. Habrá un CEO que diga, ¿por qué no me vas a poner a jugar una cascarita de fútbol o alguna otra cosa? Eso... pues no vine a eso, no pagué por eso. Y sin embargo, las dinámicas más padres se dan ahí. ¿Y sabes qué pasa? Que cuando sucede eso, pues lo involucras más, ¿no? En vez de poner una barrera y, pues ya, tú señor estás no allá, lo veo. yo estoy de este lado. Claro, no, al contrario, lo involucras, lo haces sentir parte de... Muchas veces puede ser alguna inseguridad personal, ¿no? Alguna vez escuché que alguien dijo entre el grupo, es que ¿cómo me van a ver a mí atendiendo a las instrucciones de esta persona? Claro, está mi grupo. Entonces, bueno, no, lo empoderas. Oye, pues tú eres el líder, ok. A ver, aquí está esto, ¿no? Guía a tu equipo, ¿a dónde lo lleve? Y cuando se involucran, créeme, después de 8 horas, sí, claro, hay un cambio. En 8 horas notas una transformación. Digo, recuerdo, en este evento en particular fue un evento en Puebla en donde teníamos que eran como 70 personas, 80. ¿No? 80 personas de todas partes del mundo, sí. Culturas diferentes, alemanes, japoneses, de la India, de Estados Unidos, etcétera. Y al final, ya que se había casi terminado todo, sacaron 2 balones de fútbol, le echaste la cascarita y se dio una transformación increíble en el equipo de una comunicación en equipo que no se había dado antes y con eso se cerró el ciclo perfectamente. Sí, y es parte incluso de la metodología. Buscamos primero conectar entre sí a todos para que pueda fluir, que sea algo natural. Cuando aprendimos a caminar, pues fue algo natural. No nos dieron un instructivo y nos dijeron paso 1, paso 2, paso 3. Y lo estás haciendo mal y tienes que volver a practicar. O sea, a un bebé se le festeja y hasta tal vez somos ingenuos y mentirosos diciéndoles que ese dibujo te quedó increíble. Exacto. O qué padre caminas y le festejamos cuando pues alguien muy lógico diría, es que el paso lo tienes que dar de tal o cual forma. Exacto. Pues no viene el caso. Sí, no, al final el objetivo ¿qué es? O sea, demostrarle que lo está haciendo mal o inspirarlo a que pueda hacerlo mejor. Probablemente, como dices, lo esté haciendo mal, pero si lo inspiras, pues le estás dando una oportunidad de que lo vuelva a hacer y perfeccione una técnica. Y después no sabes hasta dónde puede llegar, ¿no? No sé si es parte de la metodología, pero lo que he observado también es que obviamente hay resultados medibles que se tienen que lograr, objetivos muy claros, y a la vez lo que se celebra es el progreso y no el resultado. No sé si es parte de la metodología, pero lo he observado en todos los facilitadores de CBS. Sí, mira, te voy a contar un dato técnico muy rápido sobre la metodología. Hablamos de los 3 cerebros. El cerebro reptiliano, el límbico y el neocórtex, ¿no? Sencillo. Si nosotros tenemos un estímulo negativo, el cerebro límbico se cierra. Por lo tanto,
no pasa al neocórtex. Entonces, ¿qué buscamos? Es donde viene la pregunta. Oye, pues sí, a lo mejor le está diciendo que lo está haciendo muy bien, pero está pésimo. Bueno, pero mi objetivo es que aprenda. Claro. Y si yo le doy un estímulo negativo, pues Se entonces... va a cerrar. Claro. Y entonces el objetivo no se cumplió ni uno ni otro. Y aparte se fue de malas. Entonces, no, a ver, oye, qué padre, lo puedes hacer mejor. Y lo retas, pero lo retas desde lo positivo. Ujú. No es un reto como de, jule, ojalá que lo Bueno, hay puedas algunas hacer personas mejor. que sí reaccionan con eso, no todos. Claro, y La depende po- del perfil de la gente, La ¿no? psicología inversa, que no puedes hacer tal cosa, ¿no? Pero no siempre. Pero hasta eso es como un juego. Exacto, es como un juego que no ¿Qué? hay. ¿No puedes? Exacto. Como cuando tu mamá te decía, ¿no? Pásame el monedero que está dentro de la bolsa. Exacto. No, mamá, no está. Y si lo encuentro yo, ¿qué te hago? Chanclazo. Y lo encontrabas. Sí, Pues sí. al final cada quien reacciona diferente y es trabajo de un facilitador, pues identificar con qué perfil estás trabajando, quién es el rudo, quién es el ¿Quién suave. es el líder? ¿Con quién hay que? ¿Quién es el bully del equipo? Y Ándale. ¿A quién tienes que hey, espera, relax tantito? Ajá. ¿A quién lo tienes que inspirar? A que a lo mejor sea un poquito más como el bully, Ujú. ¿no? Pero sobre todo es llevarlos a un límite. Y a la vez que se sientan cómodos con toda esa incertidumbre, ¿no? Porque si los haces que se vayan a su lado defensivo o hiperdefensivo, empiezan a reaccionar y cierran ese proceso con ellos mismos y no facilitan el proceso hacia los demás. En cambio, cuando es un ambiente más relajado, como que hay un momento en el que sucede la magia de que se abren y todo Exacto. cambia. Sí, exacto. Aparte es un efecto de masificación. Si empieza 1, 2, 3, como las palomitas del horno de microondas, ¡pum! Ya de repente tronaron todas, ¿no? Ujú. Y es en un momento. Es muy parecido, incluso es una analogía muy buena. Porque de repente truena una. Bueno, ya se abrió alguien, ya opinó. Y Ay, es una gracias. evidencia que sí se puede. Entonces, a ver, ¿cómo le hiciste? ¿Por qué sucedió? Ándale. Y se da todo el fenómeno del movimiento. Sí, y tú como facilitador dices, ya la hice. Sí, y en realidad nada más fue estar ahí. O sea, parece muy, tal vez tonto lo que estoy diciendo. No es nada más estar ahí, pero sí a la vez estar ahí en el momento correcto, haciendo las cosas correctas o probando muchas maneras diferentes para llegar a eso. Ah, sí, Y nunca puedes anticipar en qué momento exacto va a suceder, totalmente. ¿no? Entonces, Y es como un proceso totalmente diferente al de la agenda de un que se instructor, maneja. ¿no? Totalmente. Sí, ¿por qué? Porque el instructor, ya hablamos el tema 1, ¿todos aprendieron? Sí. Ok, vamos por el tema 2. Y también, o sea, hay fenómenos de aprendizaje en donde es importantísimo que haya un instructor. También hay mentalidades diferentes para aprender de manera un poco más lineal, porque así les gusta aprender. Tenemos estilos de aprendizaje diferentes. Sí. Pero son tantos factores. Y lo que busca la metodología de aprendizaje acelerado, que es la que usamos, es eso, atender a los 4, al menos los 4 perfiles de Ned Herman. Ujú, ujú. ¿no? Digo, para los los que no- estímulos. Para los que no conozcan mucho el esquema de Ned Herman, pues fue un esquema muy conocido en los 60, 70, ¿no? En General Electric. Y prácticamente transformó la empresa, la industria en general, de ubicar a la gente en el perfil correcto de acuerdo a cómo piensas y cómo actúas. Y se basa en 4 colores principalmente, ¿no? Entonces tratar de cubrir los 4. Sí, sí, sí. Y bueno, son formas de aprendizaje, formas de comunicación. Entonces, creo que al final sí lo hace la experiencia, porque no hay una receta de cocina. Llegas, es como llegar a un partido de fútbol. Si tienes una idea de cómo es el otro Hay equipo. 2 o 3 reglas y lo demás se Exacto. puede dar, cualquier cosa puede suceder en el Sí, campo, ¿no? sí, por completo. Entonces, pues tienes que tener todo, ¿no? Tienes que tener, a lo mejor sí hay una agenda de dinámicas, pero probablemente, fíjate, una situación muy común, ¿no? Coffee break. Quedan en el coffee break galletitas y café. Pero a nosotros nos gusta mucho el café. Entonces, tomas 1, 2, 3 tazas. El exceso de cafeína te empieza a dar sueño. Ujú. La galleta es carbohidrato, te da sueño. Entonces ya para el segundo, tercer bloque los tienes casi durmiéndose. y sí, claro. Y en tu agenda, pues tenías Estaba algo el tema más totalmente denso diferente. ahí. Imagínate. Entonces, ¿qué haces? Pues cambiar el plan. Claro, claro. Y entonces, ¿cuál es el proceso? A ver, voy a mi catálogo mental. Tengo dinámica 1, 2, 3. Esta está muy movida. ¿Cómo la puedo ligar? Porque aparte no es, bueno, pues párense y brinquen. Ya. No, pues no. No, lo ligas. Oigan, ¿por qué brincan? Y entonces tu creatividad empieza a rediseñar todo Al al vuelo. momento. Ajá. Sí. Sí, haces cambios al momento. Entonces, es otro inyección de adrenalina que, bueno, es disfrutable. Si te gusta, claro, es muy disfrutable. Sí, a veces hago la analogía de los músicos de jazz que tienen una técnica de un virtuosismo, una técnica de manejo, dominio del instrumento,
Y es irónico que tengan que prepararse tantos años para que parezca que están improvisando. Cosa que no es cierto, no improvisan. Hay un plan, hay una estructura, pero es un fluir con las circunstancias, con el momento, que hacen que se convierta en algo memorable, mágico y caótico al mismo tiempo, ¿no? Sí, y entonces la gente empieza a ser no solamente emisora, sino receptora al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque generas un estímulo, observas, hay una retroalimentación. Exacto. Y casi es inmediata. Porque si ves que algo no gustó, ¡pum! Cambio de plan. Ahora vamos para la derecha. Y tal vez eso sí gusta, ¿no? Y al final, pues es mantener la emocionalidad positiva del participante. Y entonces ahora sí puedes inyectar algún tema duro. Números, teoría, muchas cosas, ¿sabes? Desde alguna discusión que al principio nadie se abre porque hay prejuicios involucrados y ya que entran en confianza empiezan a soltar algunas cosillas que no se atrevían a decir antes, ¿no? ¿Y cómo canalizas eso? Porque si está el jefe ahí y de repente ya se sintieron muy cómodos y soltaron y le dicen una bomba, algo que no le gusta. Híjole, pero lo canalizas porque al final todo es aterrizable. Eso es algo que me enseñó un facilitador que considero muy bueno. Le dije, se vale mencionar nombres. Fernando Lozada. Saludos, Fernando. Sí, Fernando, padrísimo. Y me dice, le digo, oye, ¿qué pasa si no? Tú tranquilo, todo es aterrizable. Y fue como la llave maestra que dije, bueno, pues sí es cierto, todo es aterrizable. Oye, que no había suficiente material. Oye, ¿y qué haces en el día a día cuando no tienes recursos? Pues sí es cierto. Sí. Oye, que no, ¿y qué haces? Y, todo es aterrizable. Sí. Entonces es muy bueno porque de eso que no estaba preparado, puedes generar un aprendizaje y cada quien va llenando esos vacíos y entonces le genera valor. Sí, es como por ahí el dicho de relax, nothing is under control. Ándale, exacto. De todas formas, el buscar ese control, y lo he mencionado en muchos podcasts, hay una frase que me gusta mucho de Brian Eno, que es, por un extremo tenemos la parte de querer controlar todo y por otro lado es la parte de entregarnos por completo. Ni un extremo ni el otro es bueno. La cosa es que si estás de un extremo a veces es difícil pasar al otro. Y a veces poder jugar con el punto medio, con cierta flexibilidad, te abre un mundo de posibilidades al que te cierras cuando solo estás de un lado o del otro. Sí, algún coach me decía, el coach Pepe Sendeja, siempre mi problema fue de disciplina, ¿no? En alguna sesión me pregunta, oye, ¿y cuando eras joven tus papás, no sé si te metían al torneo de fútbol, te obligaban a que terminaras el... ¿Cómo sabías? No, al contrario, le decía, no, pues no. No, o sea, mi mamá me decía, ¿ya no quieres ir? Pues ya no vayas. Ok. Oye, ¿y cuando tenías un proceso de este tipo lo termina? Pues no. Y me dice, lo que pasa es que entonces lo que falta es disciplina. Es que no me gusta la disciplina, coach. Pero no es para siempre, es para cuando la necesites. Claro, en ciertos momentos. Mira qué diferencia. Porque entonces ya tengo en mente que, qué aburrida la disciplina. No, espérate. Ahorita ocupo, la tomo, soy disciplinado y ya. Vámonos, ¿no? Lo que sigue. Sí, de hecho, parte de lo que te quería preguntar es eso. ¿Hasta dónde crees que ese equilibrio tiene que ver con muchos componentes? Porque, por un lado, la gente que se considera creativa o que consideramos creativos es el clásico. ¿Qué te fumaste, no? ¿De dónde sacaste tantas ideas como si el tener ideas locas fuera sinónimo de ser creativo? Lo cual no es cierto. Se requiere disciplina, se requiere constancia, se requiere resiliencia, se requieren muchas cosas. ¿Qué cualidades crees tú que necesita alguien para ser integralmente creativo? No nada más creativo con el libertinaje creativo, sino de entregar, de hacer cosas, de aterrizar también procesos. Híjole, bueno, creo que primero que nada tiene que haber una estructura y dentro de esa estructura un margen vacío de libertad muy grande. Uh-huh. Entonces, sí, o sea, vas a ser creativo, pero no es que de repente estés en un cuarto blanco y ya empecé a crear. Haz lo que quieras, ¿no? Exactamente, que se puede dar. Sin embargo, hasta dentro de ese cuarto blanco, esa es tu estructura. Ok. Hay que poner ciertos límites o ciertas restricciones. Claro, pero muy, muy genéricas, ajá, ¿no? Okay. Tal vez es como un universo. O sea, incluso podemos ser creativos, pero dentro de nuestro mundo. Dentro de este cuarto, ¿no? Claro, dentro por de este ejemplo. Ambiente, dentro de este contexto. Sí, exactamente. Ya que dentro de esa estructura está como el plano libre en donde puedes crear, pues creo que también tiene que haber herramientas. Oye, ¿con qué cuento? Oye, pues tengo que hacer un diseño, pero no tengo computadora. Pues no pasa nada. Ahorita hasta con la propia mente, ¿no? Y oye, ¿por qué no trajiste? Pues porque hoy es más creativo. Algo así. Y después tiene que haber otro como filtro de restricciones, en donde ya vienen factores que meten un poquito de rush.
como el tiempo, como situaciones críticas que empiezan a salir antes de tal vez la implementación de tu proceso creativo. Y entonces, bueno, eso es lo que le da todo el sabor, porque es como la pimienta y la sal que hacen que termines en una obra maestra, ¿no? Sí, que creo, bueno, Fernando hace eso intencionalmente, creo a veces, de que te da, no sé, 20 minutos para hacer un ejercicio y a los 5 minutos te dice, ¿qué creen? Ya cambiaron las reglas, tienen 3 minutos para terminar, ¿no? Entonces, Sí, como claro. que el ponerte así un poquito a la defensiva, pero a la vez cómo reaccionas, hace que a veces esa presión ayude Y como dices, para todo es cerrar el ciclo. aterrizable. Ajá. Probablemente ahí en la reflexión puede pues, tocar el tema de cómo afronta la gente el cambio y qué tan flexibles son. Ujú, Porque ujú. seguramente los que son verdes, pues van a decir, oye, qué mal planeado. No, no, no me dijeron 20 minutos. Qué mal lo planean, qué mal está hecho. Sí, en el perfil verde significa como estructura, el seguir normas, el seguir un orden, el seguir una agenda, ¿no? Exacto. Entonces les cambias un poco eso y es Sí, sí. pues, disruptivo en el aspecto de que pues eso no se hace. Sí, exacto. Sí, exacto. Y para alguien más creativo, más amarillo, más libre, pues eso es de lo más normal, ¿no? Uy, qué bueno, ahora sí estoy como pez en el agua. Pero entonces le dices al creativo, oye, pero tienes que seguir estos pasos, tienes que leer este manual. Uy, no puede ser. Ya, se Sí, desmotivan. claro, o sea, Y a llegó. la vez es lo que necesitan en ese momento. Sí, totalmente. Ese es a lo que me refiero con las restricciones, Ujú, ¿no? ujú. Porque al final, pues dicen que la necesidad es la madre de las inventivas. Ajá. Y lo creo totalmente. Totalmente, sí. Y esa necesidad en un proceso creativo pueden ser las restricciones. Por ejemplo, estaba leyendo que Stephen King, pues, cero que se fumaba cosas, cero que... No, o sea, solamente se ponía un límite de 2000 palabras. Entiendo 2000 palabras, Sí, más o tenía un menos. límite y lo seguía al pie de la letra y se Claro. sentía bien o mal, no importa, se sentaba a escribir, tenía un ritual tal vez, Sí. pero no es la rutina tradicional, sino un ritual que seguía al pie de la letra. Ah, exacto. Y esa es su restricción, Claro. ¿no? ¿Y cuál es su espacio libre? Bueno, tal vez ponía AC/DC, ponía Metallica, se sentaba con una taza de café. Eso lo hacía sentirse Ujú, libre. ujú. Ahora, lo que me hace sentir libre a mí no te hace sentir libre a ti. Es totalmente individual. Y entonces cada quien tiene que encontrar esas como espacios en los que puede llegar a ser Ujú. mucho más creativo y explotarlos. ¿Y qué pasa cuando la gente no se conoce lo suficientemente bien? Y también es labor de facilitadores en general. El ayudarte a conocerte más para saber que a veces cosas que en la escuela nos enseñaron que son debilidades, son nuestros puntos débiles. Queremos hacer esto más o menos promedio, en vez de decir, oye, es que tus fortalezas son esta y esta y esta, y te puedes lucir en estas fortalezas en vez de tratar de ser simplemente promedio. Eh, ¿Dónde crees que está un equilibrio sano entre tratar de subir esas debilidades o estos puntos débiles y tratar de incrementar nuestras fortalezas y complementarnos con otros que puedan compensar nuestras debilidades? Pero es un dilema muy fuerte. Primero que nada, porque mucha gente dice, oye, retomando otra vez este perfil de Ned Herman de los 4 diferentes estilos, Cuadrantes, ajá. mucha gente dice, no, pues es que se inventó para que entonces equilibres, elevando tus debilidades y puedas estar en un equilibrio. Y muchos dicen, no, lo que pasa es que se inventó para que potencialices tus Para que estés fortalezas. consciente de lo que no haces tan bien y complementes con otros. Sí, entonces sí hay un dilema y es muy difícil, pues una, explicarlo y dos, llevarlos a esa conciencia y a esa transformación en 8 horas o 4 horas. A mí lo que me ha pasado particularmente con el modelo de Ned Herman, es que la gente que no está tan familiarizada con el modelo, inmediatamente tendemos a etiquetar. Y en vez de decir que todos podemos tener de las 4 características, es que tú eres muy o amarillo, o es que tú eres Sí. muy azul, o te pasas de verde, o te pasas de lo que sea. Y empezamos un poquito a jugar, pero más bien juzgando, Sí, en vez de darnos cuenta que todo eso también es algo que nos impacta a nosotros. sí, claro. Sí, y si no estás como muy preparado para recibir ese golpe, Tal vez es como, entras en el jueguito de juzgar y prejuzgar en vez de ayudarles a ver, quitémonos etiquetas de encima y vamos cómo podemos usar eso a nuestro favor. sí, exacto. Creo que sí se puede desbordar hacia ese lado y creo que pues depende de cada quien cómo utilice la herramienta, ¿no? También. Digo, ahorita Entonces, hace rato platicamos de los millennials, ¿no? Que ese es de esos temas que, bueno, hablar de millennials es como etiquetar. Los millennials es una generación, punto, pero ¿por qué una generación va a tener tantas cosas en común? Es igual de ridículo que poner
lo mencioné hace ya un tiempo, ¿no? Meter a niños de 6 a 7 años en un salón y decir, porque tienes entre 6 y 7 años, a fuerza tienes que ver estos temas y a fuerza tienes que estar en tal grado. En cierta forma es lógico y en cierta forma es ridículo el que tengas que estandarizar todo. ¿Cuál es tu punto de vista ahí, digamos, de alguien que sí tiene la edad de un millennial y a la vez tiene una forma de pensar completamente diferente? Pues mira, la estandarización creo que, si no me equivoco, viene a partir de la Segunda Guerra Mundial. Yo lo tengo muy presente con el arquitecto Le Corbusier, Ujú. en el que empezó a estandarizar todo, ¿no? Bueno, vamos a hacer una unidad habitacional tal vez en Marsella, que cumpla estos estándares para todo. ¿Pero qué crees? Que el humano es como las flores, diferente, ¿no? Eh, Hay mucha diversidad. Entonces, viéndolo desde la arquitectura que construye para humanos, se empezó a estandarizar y entonces eso ya no se quedó ahí, sino en las máquinas, en los artefactos, en todo. En la educación, en el modelo tradicional de educación, ¿no? Claro, por supuesto. Oye, pues todas las bancas así, oye, vamos a ver este tema todos parejos. Si no sabes matemáticas, pues no te gira muy bien. Y bueno, O los clásicos test de IQ, ¿no? Que son ándale, lógico-matemáticos combinados ándale. con lenguaje y demás. Pero ¿no será también que, o sea, cuando hay como mucha estructura, estandarización, etcétera, la gente busca más libertad? Y cuando hay demasiada libertad, la gente busca, en cierta forma, una estructura para regresar a alternar Sí. entre esos dos. Sí, yo creo que sí, y creo que tampoco se trata de estar en el punto medio, porque seguramente o te vas para uno o te vas para otro, porque no somos O árboles. nunca defiendes una o la otra. Sí, y no somos árboles, no estamos con raíces atados a algún solo lugar, sino podemos que sea todo situacional. Ujú. Oye, pues ahorita necesito libertad, vámonos para allá. Oye, necesito disciplina, pues me voy para allá. Entonces, poder jugar con este abanico de colores que nos ofrecen las posibilidades, ¿no? Y específicamente en tema de millennials, digo, yo he oído de todo tipo, ¿no? Desde los que a veces defendemos, yo he caído en la trampa de, es que los millennials, en el momento en el que dices los millennials, estás poniendo una barrera de decir ellos Ah, sí. contra nosotros, ¿no? Y estás cayendo en una trampa de dicotomizar, de separar, de etiquetar, etcétera. ¿Qué te ha ayudado a ti? O sea, ¿qué ves tú de potencial en esta gran generación de gente inquieta, de gente que quiere cambiar las cosas? Y por otro lado, ¿cómo captas la atención de ellos? ¿Cómo los involucras? ¿Cómo logras conectar con gente que es diferente en el sentido de querer más dinámica, más movimiento, más velocidad, tal vez, más interconectividad? Sí, pues mira, creo que soy como un híbrido entre millennial y no millennial. No sé si baby boomer o alguna otra generación, pero definitivamente hay una parte de mí que no identifico aún que no es millennial. Etiquetas. Exacto. Sí, al final sí nos ayuda como a poder identificar un perfil porque cumple algunas características. Está mal, creo que esta parte de etiquetarlo, pero sí nos ayuda a ver de qué manera nos podemos comunicar. Ujú. Porque sí, en efecto, ahorita hay muchas personas, muchos participantes que pertenecen, no sé si correcta o erróneamente, a la generación de los millennials. Y en el mismo grupo, hablándote de capacitación, podemos tener baby boomers, podemos tener, ¿no? Entonces, sí, totalmente. O sea, en un grupo tú vas a ver que es, por espacios va a haber gente que está en sus celulares, ¿no? Y no por eso te puedes enojar, porque seguramente están investigando algo que dijiste o están anotando. Y vas a ver otras personas que con lápiz y Se papel. escandalizan, ¿no? De que, estos cuates que están todo el Sí, tiempo en el celular. Y tal ándale. vez su forma de aprender es apuntando. Exacto. O a lo mejor ni siquiera, a lo mejor nada más te están viendo, ¿no? Y vas a ver un millennial que está moviendo el pie, que está jugando, está con el lápiz. Ujú. Y bueno, aparte millennial pertenece a un grupo que es de aprendizaje kinestésico. Claro. Entonces creo que la etiqueta no está tan mal si te ayuda a poder dirigir un medio de comunicación. ¿Me explico? Ujú, ujú. ¿Por qué? Porque tal vez con el que es kinestésico, pues me acerco, le ofrezco un juguete kinestésico o simplemente lo permito que siga jugando. Ah, mira, traes uno. Clásicos Hanayama que siempre llevo a mis clases. Sí, entiendo, me adapto a que es su estilo de aprendizaje y entonces que lo siga haciendo, ¿no? Y tal vez otra persona que no tiene esta preparación, pues va a decir, oye, ¿puedes dejar de jugar, por favor? Sí, o Entonces, explicarles, oye, sí, hay 3 estilos mínimo de aprendizaje, entonces alguien kinestésico va a hacer más ruido, no lo tomes personal. claro. Y pues tal vez hacer los ciclos de aprendizaje con 3 enfoques, no sé. Sí, Pero sí es muy curioso que
es riesgoso porque finalmente entran prejuicios, etiquetas, entran filtros mentales que todos tenemos. Y a veces es tal vez esa insistencia humana de decir es que tú eres diferente que yo. Sí. Y en vez de buscar un consenso es decir, no me gusta, no lo entiendo y por lo tanto mejor me alejo o genero una distancia mental. Sí. Y es absurdo, ¿no? Porque hay millennials fabulosamente creativos que han hecho empresas increíbles, conozco a muchos de ellos. Y es muy gratificante ver cómo han evolucionado. Y también a la generación no millennials, por llamarle, cualquiera que no sea millennials, le da envidia a eso. O sea, ¿cómo es posible que un tipo que solo se dedica a jugar videojuegos, porque es la perspectiva que tienen algunas generaciones, de repente tenga éxito así, ¿no? Y yo que me fleté estudiando una carrera y tantas otras cosas, pues genera todo tipo de como emociones mixtas. Sí, pues crecemos con muchos juicios maestros. Uh-huh. Y tal vez si tenemos la suerte de que alguien nos abra la perspectiva, bueno, pues ya podemos tener otras decisiones. Si no, también tenemos la opción de nosotros mismos buscar este cambio de perspectiva en el arte, que sobre todo el arte ayuda mucho a cambiar de forma de ver la vida. Y de plano, si no tenemos como este acceso al arte o la iniciativa, porque muchas veces el acceso está, pero no la iniciativa, pues podemos crecer con esos juicios maestros que al final vamos a acabar por no entenderlos si alguien no nos ayuda como a espejearlos. Como tú ahorita lo mencionas, o tal vez alguien crece con esa idea y nunca dentro de su círculo, porque aparte se va a relacionar con gente muy similar, pues nunca van a tener una idea diferente. Bueno, y con esta música de fondo lo que nos están indicando es que ya nos pasamos de los primeros 40 minutos del programa. Y tal como había dicho al inicio del programa, se va a dividir en dos. Esta es la primera parte, pero continuaremos muy pronto hablando con Jordi. Muchas gracias. En nuestro siguiente programa. Hasta luego. Y así es como cerramos una emisión más de Ideas al Aire. De nuevo te invito a ser partícipe de este movimiento porque sé que juntos, compartiendo lo que sabemos y lo que hemos aprendido, haciendo esos pequeños cambios positivos todos los días, podemos crear una gran diferencia en nuestro entorno y en la gente que nos rodea. Recuerda que tu activo más valioso es tu capacidad de crear, tu capacidad de creer en ti, y una buena forma de desarrollar tu creatividad es siguiendo el ejemplo de nuestros increíbles invitados. Ellos ya han recorrido este camino, tienen el conocimiento, la práctica y la disciplina de crear algo nuevo todos los días. En Ideas al Aire te ofrecemos contenido valioso para crear y crecer. Sería genial si nos ayudas a compartirlo. Escucha todas nuestras emisiones, desde las más recientes hasta las que ya se han convertido en legendarias. Es totalmente gratis y puedes obtenerlas todas en cualquier momento desde cualquier dispositivo, ya sea on demand, vía streaming o descargándolas directamente a tu computadora o dispositivo móvil. Cada emisión incluye referencias y enlaces sobre los temas que tratamos. No olvides consultarlos. Para recibir automáticamente un programa semanal, suscríbete a Ideas al Aire desde tu plataforma preferida. Puedes buscarnos en iTunes, Spreaker, Stitcher, iVoox, YouTube, SoundCloud o en mi página web en la que encontrarás todos los detalles y enlaces correspondientes. Soy Thomas Lash, gracias por acompañarnos. Te deseo muchísimos aprendizajes, ideas, revelaciones y descubrimientos creativos. Síguenos y participa en nuestras redes sociales, @ideasalaire en Twitter y @ideasalairepodcast en Facebook. Si tienes posibilidad de hacerlo, regálanos un like o un retweet, o mejor aún, una valoración positiva en iTunes. Siempre estoy abierto a comentarios y sugerencias. Puedes escribirme al correo hola@thomaslash.com. Y para terminar, te dejo con uno de los secretos creativos de Ideas al Aire. Una mente expandida por nuevas ideas jamás regresa a su dimensión original. Hasta pronto y que las ideas te acompañen.